El apóstol Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículos 16 y 17, unas palabras que para todos y cada uno de nosotros son conocidas. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y toda la Escritura es útil para enseñarnos, hermanos, para instruirnos, para capacitar al pueblo de Dios. Es cierto que en este contexto está hablando quizá del oficio pastoral. Sin embargo, todo cristiano, toda cristiana somos hombres y mujeres de Dios. Y todos y cada uno de nosotros somos llamados a crecer, a madurar, a ser edificados, a ser santificados. Y para ese fin, con ese propósito, toda la palabra del Señor es útil. Aún Apocalipsis 13. Ahora, otra cosa más que quiero traer delante de nosotros el día de hoy. Y es que desde el principio del libro de Apocalipsis, el apóstol Juan escribe estas palabras en el capítulo 1 y los primeros versículos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Con esto, en aquella ocasión, cuando comenzamos a escudriñar este libro de Apocalipsis, decíamos que el propósito de Apocalipsis no es ocultar u oscurecer la verdad, sino revelar con claridad lo que Dios quería mostrar a su pueblo, a fin de que éstos se apercibieran y gozaran de la bienaventuranza establecida desde el principio. De manera que para abordar el pasaje que tenemos el día de hoy, quiero que recordemos esto, hermanos. Toda Escritura es inspirada y útil para que podamos ser instruidos. Segundo, aunque es cierto que hay verdades complejas, difíciles en toda la palabra, la realidad es que el mensaje principal siempre es claro. Y Apocalipsis 13, versículos 11 al 18 no es la excepción. Este pasaje ha sido motivo de mucha controversia en la historia de la cristiandad, particularmente en nuestros días, particularmente en la era moderna. Es un pasaje sumamente popular, uno de los más populares en nuestros días. Un pasaje del que muchos han intentado descifrar su significado. Particularmente muchos han especulado acerca de cuál es la marca de la bestia que se menciona en este texto. Y muchos han asociado el número 666 a un sinfín de personajes. Algunos con toda seriedad. Otros, sin embargo, rayando en el colmo de lo absurdo. Amados hermanos, creo que ustedes, al igual que yo, han escuchado ya bastantes interpretaciones acerca de estos dos aspectos de este texto. Podría decir, amados hermanos, quizá ustedes tengan ejemplos aún más absurdos, pero quiero mencionar dos de los ejemplos más absurdos que personalmente he escuchado para interpretar textos como este. ¿Son serios? No lo sé. No sé si aquellos que lo han interpretado así realmente lo hicieron con seriedad o es parte de la burla ya. Pero en una ocasión escuché a una mujer hablar que el 666 corresponde a la marca de una bebida de energéticos. Y que esta marca lleva a esa marca debido al número, a la numerología hebrea. La letra Vav es la sexta letra del alefato y corresponde en números al número 6. Tiene 3 especies de figuras que podrían parecer la letra Vav y por lo tanto ellos dicen es 666. Siempre que bebes esa bebida energética estás dando culto a la bestia. Pero en estos días escudriñando este texto, estudiándolo, encontré una más absurda aún todavía. Esa era la que hasta hace unos días interpretación realmente más alocada que yo he escuchado, pero esta la superó. Y es que leía, y una vez más, no sé si era con seriedad o realmente es mofa, que poniéndole un nombre a ese dinosaurio famoso
que muchos niños ven de color púrpura en inglés. Puedes eliminar todas las letras que son ajenas a la numerología romana y entonces cuando comienzas a dejar solamente los números romanos obtienes el 666. Y entonces allí está. Ese personaje famoso es la bestia. Amados hermanos, simplemente menciono esto para traer a nuestras mentes el recordatorio de que realmente la Escritura no puede ser manipulada de esas formas. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y a través de ella Dios se ha propuesto edificar a los suyos. A través de ella Dios se ha propuesto manifestar su gloria. A través de ella Dios quiere dar a conocer la realidad de la condición de miseria del ser humano para que entonces y solo entonces puedan volverse hacia Cristo y encontrar la salvación y la esperanza que a través de la cruz Él ha conquistado para pecadores indignos como nosotros. ¿A qué se refiere la marca de la bestia? ¿Cuál es el significado del número señalado en este pasaje de las Sagradas Escrituras? Amados hermanos, debo decir que ciertamente es un pasaje complejo, es un pasaje difícil, los detalles son un tanto oscuros y no podemos ser dogmáticos en cuanto al significado literal de los detalles aquí presentados. Pero una vez más, si hemos aprendido algo de Apocalipsis, es que su mensaje general siempre será claro. Y fue dado para que los creyentes, no solamente en los días de Juan, pero aún en nuestros días, puedan realmente ser aptos para enfrentar la buena batalla, para pelear esa buena batalla, echando mano de la vida eterna. Y recordar y entender que no importa cuán oscuro pueda llegar a parecer el panorama a nuestro alrededor, Cristo Jesús vencerá. Este es el mensaje de Apocalipsis general y estos versículos vamos a interpretarlos a la luz de ello. De hecho, ya hicimos un poco de la tarea cuando expusimos los primeros 11 versículos. Señalamos la identidad de la primera bestia. Ahora, trayendo el contexto. En el capítulo 12, Juan habló de un gran dragón, escarlata. Hemos dicho ya que este dragón es Satanás. Y hoy el Señor ha estado hablando una vez más acerca de no tener en poco a esta figura demoníaca actuando y operando en este mundo y particularmente atacando continuamente al cristiano, a los creyentes. Pero en el capítulo 13 se nos enseña algo importante. Satanás, este gran dragón, no opera solo. Emplea no solo una, pero dos bestias. La primera bestia fue descrita ya en la exposición anterior. Juan nos la presenta de una forma terrible, como surgiendo del mar, con 7 cabezas, 10 cuernos, con una figura como de leopardo, pies de oso, boca de león. Pero en esta ocasión describe la segunda bestia. Y de esta segunda bestia no da muchos detalles, excepto que tiene 2 cuernos y que es semejante a un cordero. Lo que nos hace pensar, amados hermanos, que si bien la primera bestia es aterradora en su apariencia, no oculta en lo absoluto su verdadera condición terrible, esta segunda bestia es mucho más sutil. Esta segunda bestia parece inofensiva. Esta segunda bestia incluso podría parecer tierna, atractiva. Puede ser algo seductor para las personas. Pero sin embargo, Juan aclara, habla como dragón. Y esto es lo peligroso de esta segunda bestia. La primera bestia se presenta terrible y es terrible. La segunda bestia a menudo se presentará como un manso cordero. Pero en realidad es completamente destructiva y llevará a la perdición a todos cuanto sea posible. La primera bestia, amados hermanos, dijimos ya en la ocasión anterior, es el anticristo. Y el anticristo dijimos que representa o podría representar a un principio operando continuamente desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, que particularmente puede hacerse visible ya sea en una institución e incluso en una persona en particular. No podemos ser dogmáticos en esto. Pero lo mismo ocurre con la segunda bestia, hermanos.
La segunda bestia es descrita más adelante por el propio Juan como el falso profeta. Esta es la segunda bestia. Vea usted en Apocalipsis 16:13. Y dice ahí el apóstol Juan: y vi salir de la boca del dragón, ahí está Satanás, y de la boca de la bestia, ahí hablando o haciendo alusión al anticristo, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. La tercera bestia, o la segunda bestia, mejor dicho, es el falso profeta a la luz de este texto. Y Apocalipsis 19:20 también podemos usarlo para respaldar este entendimiento. Y la bestia fue apresada, una vez más, señalando de esta manera al anticristo, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. La segunda bestia, entonces, amados hermanos, es el falso profeta. Y el gran dragón, Satanás, junto con estas dos bestias, comentamos la ocasión anterior, manifiestan una falsificación de la Trinidad. La segunda bestia, el falso profeta, como leímos hace un momento en Apocalipsis 13, lo que hace es promover una y otra vez la adoración de la primera bestia, así como la obra del Espíritu Santo es conducir a los creyentes a adorar al Hijo, a adorar a nuestro Señor Jesucristo. La segunda bestia tiene como propósito promover la adoración del anticristo, de esta primer bestia, y aún implícitamente del dragón mismo, de Satanás. Y empleará a menudo señales engañosas o demoníacas, amados hermanos. ¿Cómo es esto? Esto sí no puedo decirlo, hermanos. Los comentaristas de pronto se dejan desviar y comienzan a especular en estas cuestiones. Yo simplemente traigo a su mente Éxodo. Yo no sé si se refiere literalmente, quizá en ocasiones será. No sé si en ocasiones será de forma figurada que la segunda bestia hará señales, prodigios delante de los hombres para promover la adoración del anticristo, de la primer bestia. Pero en Éxodo tenemos una ilustración de esta realidad, la forma en la que aquellos magos fueron capaces de falsificar las señales que Moisés estaba llevando a cabo con el propósito de llevar al arrepentimiento a Faraón y al pueblo de Egipto. Sin embargo, ante las señales engañosas de estos magos, Faraón y el pueblo de Egipto se endurecía cada vez más y más y más, ¿cierto? De la misma manera, creo que el apóstol Juan está trayendo a nuestra mente estas verdades para que nosotros podamos ser conscientes de que a menudo este falso profeta, personificado o manifestado a través de las falsas religiones, de las falsas filosofías, podrá llegar a emplear señales engañosas para mantener cautivos a las multitudes, a fin de que estos sigan rindiendo su adoración al anticristo. Esta es la forma en la que Satanás opera a través de estas dos bestias, hermanos. Ahora, como dijimos la ocasión anterior, para la iglesia de los días de Juan, era claro que Juan estaba hablando de Roma de una manera simbólica. Joe Vicky dice al respecto: los cristianos de la época de Juan no habrían tenido ningún problema en identificar a las dos bestias, aunque Juan escribiera en un lenguaje encubierto. A los primeros destinatarios de este libro les habría quedado claro que se refería a los sistemas políticos y religiosos idólatras con los que Satanás atacaba a la iglesia a través de las instituciones cívicas y culturales del mundo. Esta es la realidad de lo que estaba ocurriendo en los días de la iglesia presente cuando Juan escribe todas estas cosas, hermanos. Los césares establecieron sacerdotes en las diferentes provincias buscando la unificación de su imperio, haciendo uso de la religión. No les importaba tanto si adoraban a sus propios dioses, siempre y cuando estuvieran dispuestos a rendir culto al emperador. Ya hemos hablado de eso cuando escudriñamos las cartas a las 7 iglesias. La forma en la que condicionaban al creyente, si es que realmente quería prosperar en aquellos días, tenía que rendir culto al emperador, al César. Esto era una realidad.
Uno de estos sacerdotes, hermanos, estaba en Asia, donde Juan había establecido estas iglesias. Este sacerdote tenía el control total de la religión en su región y todo su propósito, a pesar de parecer religioso, era unificar el imperio, haciendo que la gente de Asia cumpliera con las exigencias del César. Si nosotros estuviéramos entonces en los días de Juan escuchando estas palabras, rápidamente entenderíamos que el apóstol Juan estaba escribiéndonos simbólicamente. Pero para nosotros sería claro que Juan estaba hablando acerca de la bestialidad del imperio y la forma en la que éste estaba queriendo frenar el avance del evangelio y cómo estaba empleando a la falsa religión para confundir a las masas y aún perseguir a los creyentes. Si el apóstol Juan hubiese escrito todo de una manera clara, directa, esto no se hubiera podido leer entre las iglesias, amados hermanos. Sin embargo, hermanos, como ya hemos dicho una y otra vez a través de Apocalipsis, no debemos limitar la interpretación, particularmente de las bestias, a la Roma del siglo I. Hemos visto que los símbolos a través de este libro se refieren tanto a acontecimientos históricos como a lo que está ocurriendo en nuestros días. Y estas dos bestias, hermanos, han aparecido juntas en la historia de la humanidad en muchos lugares y en distintos tiempos. A medida que nación tras nación se ha levantado para luchar contra Dios y su Cristo, muy a menudo, amados hermanos, el Estado se ha alistado con la ayuda de la religión para librar la guerra contra Cristo y su amado pueblo, su amada iglesia. Por ejemplo, durante la Reforma, hermanos, en aquellos días los verdaderos creyentes fueron perseguidos tanto por el Estado como por la iglesia influenciada bajo el obispo de Roma. Ahí estamos, si escudriñamos la historia, veremos que en los días de la Reforma, tanto el Estado como la falsa religión estaban buscando oprimir a la iglesia de Cristo. Estaban persiguiendo a los creyentes, estaban buscando estorbar la obra de Dios. Eso explica el por qué los reformadores y los puritanos, de hecho, encontraron muy buenas razones para ver al Papa como el anticristo, hermanos. Para ellos era claro, decían, el Estado, la falsa religión están operando en contra del avance del reino. He aquí el anticristo. Y si usted lee cómo es que ellos escudriñaban la palabra y cuadraron perfectamente el carácter de este hombre, realmente uno podría estar de acuerdo con ellos en un sentido. Estas mismas bestias, amados hermanos, actúan también hoy en día. Cuando la política y la falsa religión se unen contra el pueblo de Dios. Aún estas falsas religiones, estos consejos mundiales de iglesias que están dispuestos a tolerar cualquier tipo de religión, pero que atacan y persiguen a aquellas que creen que la palabra, la Biblia es la verdad. Operan de esta manera como la segunda bestia. Amados hermanos, es una realidad que nosotros seguimos enfrentando a estas dos criaturas descritas por Juan. Estas dos bestias han trabajado y seguirán trabajando para destruir a la iglesia a lo largo de la historia, representando así en su conjunto, en un sentido, el espíritu del anticristo del que habló el apóstol Juan en su primera carta una y otra vez. El mundo adora a la bestia y hace del dragón el Dios de este siglo, como lo llama nuestro Señor. La humanidad caída sustituye continuamente la adoración al Dios vivo y verdadero por la adoración a Satanás, aun cuando no se percatan de esa realidad. Y esto es de lo que está hablando el apóstol Juan en estos versículos. ¿Cómo opera en nuestros días? ¿Cómo ocurre en nuestros días esta falsa adoración? ¿Cómo tiene lugar esta situación? Piensen en esto. La gente hace lo que cree que es correcto a sus propios ojos, al tiempo que juzgan como intolerante a aquellos que son piadosos y que se niegan a inclinarse ante las fuerzas del humanismo que degrada la palabra de Dios, que se burlan de los cristianos, que promueven cosas como el sexo desenfrenado, que matan a los bebés en el vientre mismo de sus madres,
que promueven las relaciones entre personas del mismo sexo y profanan abiertamente día tras día el santo día de reposo. Esta es la cultura de nuestros días, amados hermanos. Y las falsas religiones promueven todas y cada una de estas cosas que el Estado pretende presentar como buenas a los ojos de una sociedad cauterizada en sus propias conciencias. Esta es una de las formas en las que esto sigue ocurriendo en nuestros días, hermanos. No solo eso, millones de personas, amados hermanos, exaltan al papado como el portavoz infalible de Cristo en la tierra. Millones y millones de personas consideran que el Papa realmente es el portavoz infalible de nuestro Señor Jesucristo. La religión falsa a menudo puede y vivirá feliz con un gobierno malvado y tiránico. Más aún, muchos sacerdotes, pastores, pueden también hacer exactamente lo mismo, convirtiéndose así voluntariamente en instrumentos de un Estado y una cultura que rechaza la palabra de Dios. Esta es la realidad de la operación de estas dos bestias en nuestros días, amados hermanos. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros enfrentarnos a semejantes bestias? ¿Cómo podemos ser fieles al Dios vivo y verdadero cuando el poderoso mundo secular que nos rodea nos bombardea constantemente y argumenta que todo está bien porque todo el mundo hace exactamente lo mismo? ¿Por qué usted no? ¿Por qué yo no? ¿Por qué nosotros no hacer lo mismo? ¿Por qué no reconocer el aborto como algo lícito? ¿Por qué no reconocer las relaciones entre personas del mismo sexo como algo normal? Todo el mundo lo hace, aún muchas religiones están poniéndose a favor de esto. ¿Cómo nosotros podemos luchar contra esto? ¿Cómo luchar contra esas voces que cada vez son más y más numerosas y abrumadoras que señalan, nadie cree que la Biblia sea infalible, entienden que la Biblia presenta verdades morales y te pueden ayudar a vivir de una manera más feliz, pero hasta ahí? No es la Escritura, no es la palabra de Dios inerrante. ¿Cómo puede usted, cómo puedo yo oponernos al mundo religioso que promueve el culto egocéntrico a uno mismo? Porque esa es la tendencia de la bestia, de la segunda bestia en nuestros días, promover la religiosidad, pero en la cual el hombre es el centro, tú eres el centro, no Dios, no su Cristo, sino cada uno de nosotros. Lo que importa es lo que usted y yo necesitamos para ser felices. Es la sutileza de la segunda bestia. Aparentemente es un cordero, pero habla como dragón. Cuando dice habla como dragón es porque habla mentiras, engaños. ¿Cómo podemos oponernos a un mundo pagano que día tras día sacrifica o pretende sacrificar a Cristo de nuevo en cada misa? La misa es una aberración, amados hermanos. No seamos inocentes en ese sentido. Hoy, en nuestros días en los que cada vez se oye más acerca del catolicismo romano como uno que se parece ya más al cristianismo, amados hermanos, la misa es una aberración al Evangelio. ¿Cómo oponernos a este sistema? ¿Cómo oponernos a esta tendencia en la que hoy en día algunos llegan a considerar que el Corán es más digno de confianza que la propia palabra de Dios? ¿Cómo enfrentar a un mundo que no adora, que ni conoce, ni confía, ni ama al Cordero de Dios? ¿Cómo podemos nosotros depositar audazmente y sin vergüenza toda nuestra confianza en Él? Una respuesta quiero dar solamente, aplicando lo que se comenzó a enseñar en la enseñanza dominical, valga la redundancia, el día de hoy. Pablo nos dice que tenemos que enfrentar todo esto vistiéndonos toda la armadura de Dios. Esta es la forma en la que usted y yo podemos contender, en la que usted y yo podemos pelear
Efesios 6, 10 al 12 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha, dice, no es contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Providencialmente creo que el Señor quiere hablar al corazón de su pueblo en este sentido, amados hermanos. No es que el pastor Héctor y yo nos hayamos puesto de acuerdo en eso. Cuando él me compartió la carga que tenía de hablar acerca de la armadura de Dios, yo dije amén, hermano. Porque esto es a lo que nos está exhortando Apocalipsis. Queremos hacer frente a estas dos bestias en este mundo de manera eficiente. Vistámonos la armadura de Dios. De paso me va a ahorrar trabajo porque él irá explicando qué implica ponernos la armadura de Dios, hermanos. Apocalipsis 13, hermanos, confirma la afirmación del apóstol Pablo de que no estamos luchando contra sangre y carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Esto es lo que está diciéndonos Pablo aquí. Estas bestias están siendo gobernadas, dirigidas por Satanás, quien está detrás de todo, absolutamente todo, amados hermanos. De manera que en última instancia no estamos peleando contra las falsas religiones, no estamos peleando simplemente contra los gobiernos déspotas, estamos contendiendo contra aspectos espirituales. Y la forma de pelear es vistiéndonos de la armadura. No meramente o rebelándonos en contra de los gobiernos. Los cristianos en los días de Roma tuvieron que padecer persecución. Nunca se levantaron en armas. Ellos supieron vestirse de la armadura de Dios. Supieron ser fieles a Cristo en medio de la aflicción, en medio de la persecución. Supieron continuar dando testimonio acerca de la gracia que Jesús hay para todo pecador. Y perseveraron de esa manera, siendo guardados y fortalecidos por el poder y la fuerza de nuestro propio Creador, amados hermanos. Apocalipsis 13 nos está llamando a no dejarnos arrastrar ni intimidar por esta clase de maldad. Por el contrario, nos llama a velar y orar, poniéndonos toda la armadura de Dios. Y de esta manera podremos salir a luchar contra las bestias de Satanás en la fuerza de nuestro Dios. La oración, la palabra, el evangelio. Oh, amado hermano, cuando tú predicas el evangelio en el poder del Espíritu Santo, realmente estás haciendo daño a estas bestias. Cuando usted y yo estamos buscando y creciendo en santidad, realmente estamos impactando el reino de las tinieblas. Cuando usted y yo doblamos nuestras rodillas y oramos eficazmente, como dice la palabra de Dios, la oración eficaz del justo puede mucho. Realmente impactamos el reino de las tinieblas. Nuestras armas no son carnales, hermanos. Si estuviéramos peleando contra carne y sangre, entonces serían útiles las armas carnales. Tomaríamos las escopetas, tomaríamos las espadas, literalmente. Pero la lucha es espiritual. Por eso necesitamos tomar la palabra y la oración. A mí se me quedó grabada una de las frases del pastor Mark Jones en las conferencias. Y fue la siguiente. Dijo él: cuando trabajas, trabajas. Cuando escuché la primera parte dije, pero cuando oras, es Dios quien trabaja. Y entendí el sentido de la frase. Es decir, a veces es importante y tenemos que esforzarnos y asumir nuestra responsabilidad, actuar, hacer lo que nos compete. Pero, amado hermano, cuando usted y yo doblamos nuestras rodillas y oramos eficazmente, es Dios quien está obrando. No usted, no yo, Dios mismo. Así de importante es la oración. Así de necesaria es nuestra oración. Así de vital es que continuemos orando. Ahora, versículos 16 y 17 de nuestro texto nos dicen cómo identificar a estas bestias. Versículo 16 dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué es esta marca, hermanos? La marca de la bestia, como tantas cosas en el Apocalipsis, no debe tomarse literalmente, sino simbólicamente. Es decir,
Con esto estoy dando a entender que no deberíamos estar buscando o esperando un código de barras o una marca de una bebida energética o un número de tarjeta de crédito que deba incrustarse en la frente o en la mano derecha. Aquellos que ven el Apocalipsis de forma literal, amados hermanos, han hecho innumerables sugerencias al respecto. Como decía hace un momento, algunas de estas rayan en lo absurdo y pueden quizás ser entretenidas y aún vender libros, pero están haciendo violencia a la palabra de Dios. La marca de la bestia no es una marca literal, como vimos anteriormente que tampoco lo es el sello de los elegidos de Dios. ¿Usted recuerda ese pasaje, Apocalipsis 7? Es Dios quien sella a su pueblo. Y no tenemos un sello literal, amados hermanos. Nuestro sello es la presencia, la persona, la obra del Espíritu Santo morando en cada cristiano. De la misma manera, la marca de la bestia, amados hermanos, está haciendo alusión a una especie de signo de propiedad. En los días del dominio romano, los esclavos eran marcados con el sello de su dueño, lo que significaba que estaban a disposición y al servicio de esa persona. Recibir la marca de la bestia significa pertenecer a Satanás, servir a Satanás y adorar a Satanás. ¿Por qué en la frente, dirá usted, y por qué en la mano derecha? Bueno, ya hemos hablado también de eso. Está en la frente porque la frente simboliza la mente o la filosofía de una persona. Y está en la mano derecha porque esta también simboliza las acciones, las obras, el trabajo de una persona. Por eso es que se menciona de esta manera la marca de la bestia. En otras palabras, cuando el pensamiento y las acciones de las personas son controladas por alguien que aborrece a Cristo, entonces podemos decir que ésta lleva la marca de la bestia. ¿Y quiénes son los que portan la marca de la bestia hoy en día, amado hermano? Cristo dijo, el que no es conmigo es contra mí. Si usted no tiene el sello del Espíritu Santo, déjeme decirle esto, y quizá pueda sonar crudo o estremecedor, usted tiene la marca de la bestia. Si usted no es de Cristo, no puede permanecer neutral. No puede decir que tampoco es de Satanás. Los que no son de Cristo son en contra de Cristo. De manera que el mundo incrédulo, inconverso, es el que posee la marca de la bestia. Déjeme preguntarle ahora a usted, ¿ha dejado la bestia su marca en usted? ¿Puede profesar con su boca que es cristiano, pero quizá con sus actos hacer algo completamente contrario u opuesto? ¿Qué piensa usted de Cristo? ¿Qué piensa del Cordero de Dios? ¿Y cómo actúa en consecuencia de sus pensamientos respecto a Cristo? ¿Sus pensamientos y acciones realmente dicen a los demás que usted pertenece a Cristo? ¿O parece más bien un esclavo del gran dragón rojo y de su mundo? ¿Cuál es su condición hoy en día? Es posible que muchas personas profesen pertenecer a Cristo mientras que al mismo tiempo piensan y actúan como dragones. Cuando habitualmente alguien se comporta como el pueblo de Satanás, del dragón, habla como el pueblo del dragón y piensa como los seguidores del dragón, entonces, si dice ser cristiano, su profesión es falsa. Esta es la realidad de la condición de los hombres. ¿Qué piensas de la palabra de Dios? No solo qué piensas de la palabra, ¿pones por obra la palabra de Dios? Y aquí no hablo meramente de religiosidad, porque quizá se levantan hombres, mujeres que dicen, yo obedezco la Biblia. Y quizás si les preguntáramos como al joven rico de Marcos, entonces, no robas, no mientes, no adulteras. Y quizá van a responder, no, Señor, todo eso he guardado desde mi juventud. Oh, en cuán terrible engaño te encuentras. ¿Cuál es tu condición hoy en día, amigo?
¿Tienes tú el sello de Dios, que es la morada de su Santo Espíritu en ti? ¿O portas tú la marca de la bestia, que es actuar e ir en contra de Dios, de su Cristo y de su pueblo? Ahora, la bestia también tiene un número. Versículo 18 dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Observe que el texto no nos está diciendo: aquí tienen ahora un acertijo para que lo resuelvan si son lo suficientemente capaces. No, se requiere simplemente sabiduría, y el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Qué significa esto del número 666? Déjeme decirlo con las palabras de William Hendrickson. Él dice: en las Escrituras el número 6 es a menudo un símbolo del hombre caído con todos sus pecados y defectos. El 6 no es el 7 y nunca llega al 7. Siempre fracasa en alcanzar la perfección, es decir, nunca se convierte en 7. 6 significa errar el tiro o fracasar. 7 significa perfección o victoria. Alégrate pues, por lo tanto, iglesia de Dios, la victoria está de tu lado. El número de la bestia es 666, es decir, fracaso tras fracaso tras fracaso. Es el número del hombre porque la bestia se gloria en el hombre y por lo tanto va a fracasar y debe fracasar. Esta es la representación de este número. El número de la bestia, pues, es el número que identifica a los que no temen a Dios. Los 6 de la bestia quedan muy lejos de los 7 de la Santísima Trinidad. Así que los que tienen la marca de la bestia son impíos, se niegan a adorar a Dios, prefiriendo las mentiras sobre Él en lugar de la verdad y siguiendo su propio camino hacia una impiedad cada vez mayor. Déjeme preguntar, por lo tanto, amado hermano, para ir concluyendo esto: ¿tiene usted alguna visión espiritual, sabiduría o entendimiento acerca de lo que está ocurriendo en este mundo y detrás de este? Apocalipsis pretende abrir nuestros ojos, amados hermanos. El pastor Héctor insistió en el estudio una y otra vez que seamos conscientes de la lucha que estamos enfrentando. Apocalipsis tiene el propósito de llevarnos tras bambalinas para que veamos que efectivamente hay una lucha espiritual desarrollándose a nuestro alrededor. ¿Y qué de nosotros? ¿Estamos discerniendo de esta manera las cosas? ¿Estamos siendo conscientes de lo que este mundo y sus ideologías, instituciones y grandes personalidades en realidad representan? A la luz de esto, cada una de estas cosas están marcadas con el 666, el número del fracaso humano. Esto es lo que ofrece solamente la falsa religión, las falsas filosofías. Fracaso para los hombres, fracaso para la humanidad. Juan quiere que usted y yo seamos sabios respecto al mundo en el que estamos viviendo, hermanos. Seamos conscientes de que está impregnado del espíritu del anticristo. Este mundo puede ser tan impresionante e intimidante que nos puede llenar de temor, pero que en última instancia está condenado al fracaso. Por eso dice: hay sabiduría, es número de hombres, su número es 666. Por más que Satanás, por más que el Estado, por más que la religiosidad se esfuercen, jamás van a lograr alcanzar la plenitud que solamente Dios concede a los hombres, hermanos. Jamás. Ahora, no todo está perdido, hermanos. Y es que por fuertes que parezcan el dragón y sus bestias, sabemos que la victoria final pertenece a nuestro Señor Jesucristo y a su pueblo. No al dragón, no a los seguidores de las bestias. Y esto es verdad por dos razones. La primera: el dragón y sus bestias serán derrotados porque la autoridad que ellos poseen es limitada. Observen que en el versículo número 15 de esta segunda bestia se dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Ahí está, se le permitió. Y de la primera bestia también habíamos leído anteriormente cómo es que se le permitió hacer guerra contra los santos. Estas dos bestias operan bajo la soberanía de Dios, amados hermanos. No es que están fuera del control de Dios. No es que a Dios
se le ha salido de sus manos. Estas simplemente están actuando porque Dios, en su sabiduría, permite que así sea, hermanos. Y las emplea como instrumentos para llevar a cabo juicios y al mismo tiempo santificar a su pueblo, amados hermanos. Medite y considere la espiritualidad del pueblo de Dios en los días de Roma. Considere cómo es que estos hermanos realmente eran fervientes. Eran hombres llenos del Espíritu, mujeres llenas del Espíritu, jovencitos, jovencitas llenos del Espíritu Santo, dispuestos a entregar sus propias vidas en el mismo fuego. ¿Cómo es que podían actuar de esta manera? Bueno, la aflicción a menudo, hermanos, será empleada por Dios para ayudarnos a crecer, para santificarnos, para obrar en nuestros corazones el carácter de Cristo. Pero la segunda razón por la que nosotros debemos entender que la victoria final es de nuestro Señor Jesucristo y no del dragón, es porque Satanás y sus bestias no poseen autoridad suprema. Ciertamente en ocasiones pareciera que tienen un gran poder y lo tienen, hermanos. Sobre todo porque vemos cómo es que conquistan a los santos mientras les hacen guerra en un sentido, como se nos enseñó en Apocalipsis 13:7. Muchos del pueblo de Dios son arrestados, encarcelados y asesinados. Sin embargo, la victoria de Satanás y de sus ayudantes es algo solamente temporal. Y esto se debe, amados hermanos, a que en última instancia no son más que criaturas y no al Creador. Satanás, por poderoso que sea, y vaya que lo es con respecto a cada uno de nosotros, no es el Creador, no es el omnipotente, no es nuestro Dios, no es aquel que fundó los cielos y la tierra, no es aquel que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, amados hermanos. El dragón, por lo tanto, es aterrador, pero solo hasta que miramos a Cristo, de quien se nos dice que tiene un pie puesto en el mar y el otro en la tierra, manifestando también así un simbolismo que estas dos bestias, a pesar de que surgen de estos dos elementos, es Cristo quien está por encima de ellos. Es Cristo quien se eleva por sobre todas las instituciones creadas por los hombres. Es Cristo, amados hermanos, delante de quien toda la civilización humana se ve empequeñecida por completo. Es Cristo aquel quien aplasta los esfuerzos humanos pecaminosos, pero los aplasta con esos pies que fueron clavados en aquella cruz, en aquel Calvario, para traer al mismo tiempo redención, esperanza y salvación para pecadores indignos como nosotros. Oh, amados hermanos, por eso es que tenemos que darnos cuenta, una vez más, de que si no estamos en Cristo, estamos del lado del gran dragón. Y del lado del gran dragón, amigo, solamente te espera fracaso tras fracaso tras fracaso. Pero en Cristo encontramos nuestra esperanza y encontramos la verdadera y final victoria, amados hermanos. Que este pasaje de las Sagradas Escrituras el día de hoy nos exhorte y nos aliente a responder de forma adecuada al capítulo 13 de Apocalipsis. Lo primero que simplemente quiero decirles, hermanos, una vez más, si queremos responder adecuadamente a este texto, oremos. Ora pidiendo gracia. Ora pidiendo la llenura del Espíritu. Ora pidiendo discernimiento para reconocer las sutilezas de este falso profeta. Ora pidiendo entendimiento para reconocer el carácter de los falsos maestros, para crecer en tu entendimiento de cómo son y cómo estos operan en medio de nosotros. Ora buscando la sabiduría a fin de salir de la ignorancia de las artimañas de Satanás. Oremos para que no seamos ignorantes de esta forma de actuar de Satanás, del gran dragón en medio de este mundo caído. En segundo lugar, respondamos adecuadamente a este capítulo por medio de nuestro arrepentimiento de las muchas formas en las que pensamos y que seguramente son en conformidad a estas sutilezas que se han infiltrado en nuestros corazones. Considera en qué formas piensas, hablas y actúas egoístamente,
y por lo tanto de manera bestial. Santiago habla acerca de esto cuando nosotros caminamos en resentimientos unos contra otros, en amarguras. Esa sabiduría, dice Santiago, es infernal, es diabólica. Cuando usted y yo actuamos de esa forma, aún en nuestras relaciones en el ámbito de la iglesia, estamos actuando de forma bestial. Arrepintámonos entonces de las tendencias a satisfacer los deseos de nuestra carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pidamos por la gracia del Espíritu para que nos muestre quiénes somos en realidad, nos lleve a aborrecer cada día más y más nuestro pecado y nos conceda la gracia para arrepentirnos ante el Dios Todopoderoso y su glorioso Cordero. Y en tercer y último lugar, respondemos adecuadamente a este capítulo por medio de poner nuestra confianza en el Cordero. Reconozcamos que Jesús es el Señor y el Señor de todo. Confiemos en su perfecta obra de redención en favor de pecadores como nosotros. Y amigo, no descanses hasta que puedas decir, Él es mi Señor y mi Dios. Y aún continúa más allá hasta que puedas tener la seguridad de que tu nombre ahora está escrito en el libro de la vida del Cordero y que está seguro para toda la eternidad en su persona. No descanses hasta tener la certeza de que el sello de Dios ha sido grabado en tu propia alma. No descanses hasta tener la certeza y el testimonio del Espíritu Santo dando testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Y si hijo, también heredero, coheredero con Cristo de todas las cosas. Amén. Señor, habla en nuestros corazones y nos ayuda a seguir creciendo en nuestro discernimiento y haciendo uso de lo que en su providencia está disponiendo para esta iglesia local, a fin de que seamos capacitados para pelear la buena batalla de la fe, vistiéndonos de toda la armadura de Dios, conscientes de la guerra en la que nos encontramos involucrados. Oremos al Señor.